Sí, bueno. Tengo el gusto de presentar esta mañana a nuestro siguiente expositor. Es el pastor Edgar González, muchos de ustedes lo conocen, es el pastor de aquí de la Iglesia Príncipe de Paz. Él ha servido como pastor por más de 25 años, también ha sido profesor en el Seminario San Pablo de Mérida y en el Instituto Evangelístico de México. Él y su esposa Gloria tienen 3 hijos y nos da muchísimo gusto que hoy pueda compartir con nosotros la palabra. Bienvenido, Edgar, a tu propia iglesia. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Solo tengo palabras de agradecimiento porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Hace tiempo estábamos ya intentando tener una conferencia de esta naturaleza en México y después de algunos esfuerzos y algunas coincidencias de parte de Dios, que está en control de todas estas cosas, finalmente estamos aquí. Estamos aquí por gracia de Dios. El Señor ha provisto todos los caminos, ha abierto todas las puertas para que podamos estar en este tiempo acá. No hay tema más importante hoy día que este tema que estamos tratando, que tiene que ver justo con la doctrina de la Escritura. Hemos hablado, y los oradores que me han precedido, maravillosamente bien acerca de la doctrina de la Escritura, de la doctrina de la inspiración, los atributos de la palabra. Hemos escuchado con toda puntualidad el valor que tiene la palabra para nosotros, la que debe de tener para nosotros, y ha sido enriquecedor escuchar a grandes hombres de Dios, grandes maestros de la fe que conocemos, y muchos de nosotros los conocemos solamente por videos, por sus libros, y ahora hemos tenido la oportunidad de tenerlos entre nosotros y ha sido tremenda bendición. Yo quiero agradecer a la gente de Ligonier que nos ha dado la bendición de venir hasta nuestro país. Primera conferencia regional fuera de Estados Unidos, en América Latina, y tenemos la dicha de presenciarlo, de estar aquí, y esto ha sido para nosotros muy, muy grato. Que el Señor bendiga el ministerio de Ligonier y que el Señor siga proveyendo para ellos un camino que vaya instruyendo a la gente en estas verdades bíblicas que vienen del personal que ellos tienen. Gracias a Dios, muchas gracias a Dios por esto. Ahora, yo lamento mucho que yo quería que me pusieran un traductor porque eso se ve muy bien, pero no lo tengo. Espero que mi español sea lo suficientemente correcto para que todos ustedes me puedan entender. Tenemos un problema en nuestro país y afortunadamente tengo la oportunidad de conversar con ustedes en este pequeño tiempo acerca de lo que estamos hablando, de la importancia de la palabra. Tenemos un problema serio, muy serio en nuestro país, y lo que tenemos es que empezamos a tener poco a poco ausencia de una predicación sana, ausencia de una predicación saludable. Hemos puesto en tela de juicio la palabra y nos hemos sumado en algunos lugares muchas veces a corrientes extrañas que están dirigiéndose hacia la peligrosa senda de ese liberalismo, de esa tendencia a desacreditar la palabra. Estamos a tiempo, creo yo, de que podamos retomar el rumbo, y este tipo de experiencias, la que estamos teniendo ahora, y otras experiencias. Hoy mismo en Tampico está teniendo una conferencia también acerca de la palabra del Señor con personas importantes también allá en Tampico, y hay un esfuerzo muy importante para que podamos traer a la iglesia, a la gente, el pensamiento de América Latina de regreso a la palabra, porque ahora estamos yendo en caminos sinuosos. Vivimos en una época dentro de nuestras iglesias en México, y yo puedo hablar de esto porque soy mexicano, he estado en diferentes partes de la República como pastor, entonces puedo hablar de esto, y seguramente también en América Latina, en la que la predicación pura de la palabra se está alejando cada vez más de la vida de la iglesia. La esencia misma de nuestros cultos está siendo sustituida por grandes espectáculos llenos de elementos que satisfacen nuestros sentidos y que traen como consecuencia una decadencia espiritual que está echando para fuera de las iglesias la palabra inspirada del Señor.
Pareciera ser que el número de personas, hermanos, que asisten a nuestras iglesias son el único factor de evaluación posible para medir el éxito de nuestros ministerios. Un refrán no reconocido oficialmente, pero que se habla en medio de nuestro ambiente es este: dime cuánta gente viene a tu iglesia y te diré qué clase de ministerio tienes. Esta competencia ha llevado a la iglesia de este tiempo a traer al culto toda clase de estrategias antibíblicas, posmodernas y pragmáticas, que solo buscan el resultado por el resultado mismo. Si lo que estás haciendo te está dando resultado, síguelo haciendo, aunque en medio de esto esté sacrificada la predicación pura de la palabra. Se está llegando al punto de relativizar las verdades bíblicas más profundas y hemos dejado de creer en la suficiencia de la palabra. Estamos en peligro. Y cada vez ustedes pueden tener la misma sensación que yo, algunos de ustedes, cada vez nos sentimos más solos. Quizá nos sentimos un poco como Elías se sintió después de estar en el Monte Carmelo y tener esta batalla contra los sacerdotes de Baal y de Acera, y de tener esta victoria con su lema: viva Jehová mi Dios, en cuyo nombre vengo. Este Elías que llegó al Monte Carmelo, de haber triunfado en el nombre del Señor en aquella gran batalla, después lo vemos nosotros extrañamente debajo de un enebro diciéndole al Señor: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y luego más adelante le va a decir al Señor: solo yo he quedado. Y a veces yo me siento así, y quizás usted se sienta así. Solo yo he quedado. He hablado con algunos pastores que han estado en esta reunión, con algunas personas, y me han dicho: a veces me siento solo, abandonado allá en una lucha para conservar la predicación de la palabra, en una lucha para conservar los ideales reformados, y me siento solo. Y a veces nos sentimos así. A veces yo me siento solo también. Y estamos en un ambiente en donde cada vez más personas están yendo por otro lado y nos sentimos cada vez más solos. Pero el Señor le dijo, y Pablo lo recuerda cuando escribe a los romanos citando esta historia, y está también en 1 de Reyes 19, el Señor le dice: hay 7,000 que no han doblado todavía rodillas. Es el remanente, ese grupo que todavía está ahí. Yo creo que en México, amados hermanos, hay todavía mucha gente que celosamente está cuidando la predicación pura de la palabra, está cuidando estos ideales de la reforma que son emanados de la palabra, estas doctrinas de la gracia maravillosas que nos hablan de la maravillosa gracia de Dios, por su gracia y para su gloria, que nos habla de los postulados de la reforma y que ahora nosotros queremos volver a tomar y poder caminar este rumbo, esta ruta que por muchos años se ha caminado la iglesia y que ha perdido y que poco a poco pierde su identidad. Pero no estamos solos, no estamos solos. Este ministerio que viene con nosotros está con nosotros, nos acompaña, nos enseña estas verdades. No estamos solos. Sin embargo, ahora nosotros, amados hermanos, hemos perdido la capacidad del asombro y hemos extendido el límite de la tolerancia. Déjeme que le repita esto porque es importante. Hemos perdido la capacidad del asombro y hemos extendido el límite de la tolerancia. Lo que antes en la iglesia pasada nos asombraba y pensábamos: esto no es correcto, esto la Biblia no lo enseña, esto está yendo por un camino difícil, un camino diferente a lo que la Escritura nos enseña, esto que ya no nos asombra, esto que ahora vemos común para todos los días, estos espectáculos, estos shows que hay en medio de las iglesias contemporáneas, todo este asunto inmoral que hay alrededor de nosotros, esta defensa por lo que no es bíblico, ya no nos está asombrando. Y cuando no nos asombra, entonces extendemos poco a poco el límite de la tolerancia. Ahora somos más tolerantes. Ahora estamos buscando cómo justificar las conductas inmorales. Ahora nos da miedo hablar desde nuestros púlpitos acerca de la homosexualidad, del aborto, de cosas de esta naturaleza, porque no nos ha asombrado ahora más. Es común para nosotros. Hemos perdido la capacidad del asombro. Hemos extendido el límite de la tolerancia. Pero tenemos que regresar a la palabra. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿seguiremos siendo bíblicos o nos convertiremos en una iglesia
pragmática. Queremos tener resultados, queremos tener la iglesia llena. ¿Ese es el objetivo que tenemos? ¿O el objetivo que debe haber y que debemos de tener es, queremos ser completamente bíblicos? Hoy día parece que el pragmatismo gana. Hoy día parece que no importa lo que hagas, con tal de que dé resultado. Y si da resultado, entonces es correcto. Aunque la Biblia diga lo contrario. Debemos seguir siendo bíblicos. Debemos de seguir interpretando la Biblia bíblicamente, o tomamos las filosofías del mundo a nuestro alrededor para hacer una reinterpretación a partir de nuestra cultura, de la escritura que nos ha sido legada. ¿Qué hacemos? El apóstol Pablo, a punto de morir, va a escribir a su hijo Timoteo. Y va no a darle recomendaciones, va a darle instrucciones precisas de lo que tiene que hacer. Acompáñenme por favor en segunda del apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Dice, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo, su hijo en la fe. Ahora, nosotros somos lectores implícitos, estamos a nosotros escuchando esta verdad y esto nos alcanza a nosotros. Es para nosotros este mensaje. Y está hablando el apóstol a Timoteo y le está diciendo algo que es muy importante, pero además el tono en que se lo dice es un tono encarecidamente. Está diciéndole, te encargo, es una petición encarecida. Él está a punto de morir, es lo último que está escribiendo y le está encargando a Timoteo un encargo tan importante porque hay una gran cantidad de falsos maestros, cuál es el contexto del pasaje, que están tratando de distraer a la gente, a la iglesia, y que le están tratando de desviar por caminos equivocados. Pablo le tiene que decir a él, entonces te encarezco delante de Dios y pone como testigo a Dios y pone como testigo al Señor Jesucristo, porque son los que le han encargado la tarea también, y le dice, te encargo. Y este encargo tan importante, amado hermano, es tiempo de que nosotros lo escuchemos. Es tiempo de que la iglesia de hoy, la iglesia latina de hoy, escuche el encargo que el Señor nos hace a través de su palabra inspirada, cuando Pablo le dijo a Timoteo, esta verdad, este encargo te lo doy a ti. Este encargo, amado hermano, nos lo da el Señor a nosotros ahora. Te encargo, dice el apóstol, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y este encargo es muy importante. Este encargo tiene 3 puntos muy serios que vamos a considerar solamente. Hay mucho que aprender de este texto, pero solamente 3 cosas muy sencillas que todos conocemos, pero que tenemos pues que recordar en esta tarde. Le dice, te encargo. ¿Cuál fue el encargo que le dio Pablo a Timoteo? Le dijo, que prediques la palabra. No hay mucho que decir. Lo entendemos bien. Que prediques la palabra. ¿Por qué si es tan simple el mandato?
es lo que menos está sucediendo hoy. Porque estamos viendo alrededor de nosotros tantas cosas, tantas exposiciones que son todo menos predicación de la palabra. El encargo es contundente, que prediques la palabra. Y si, como dice Pablo en el capítulo 3, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, entonces tenemos nosotros que predicar toda la escritura que es útil. Y solamente la escritura que es útil. No hay ninguna otra cosa útil que la palabra. Y Pablo le está diciendo pues a Timoteo, te encargo que tú prediques la palabra. Habrá gente en este tiempo que no está predicando la palabra. Hay gente en nuestros tiempos que no está predicando la palabra. Pero ahora pues es nuestro momento. Tenemos que tener este llamado. No nos podemos ir de esta conferencia sin tener la exigencia bíblica de predicar la palabra. Predica la palabra. Y hay una gran urgencia y hay una gran necesidad de una predicación fiel, pura de la palabra. La iglesia local debe de preocuparse no solamente en que se predique la palabra pura desde el púlpito, pero tiene que preocuparse de que la palabra sea predicada con fidelidad en cada una de las clases de escuela dominical, de las organizaciones de jóvenes, de las de mujeres. En todas las áreas de la iglesia tiene que ser predicada la palabra. Parece que hoy nos avergüenza la predicación de la palabra. Pero tenemos que recordar que el evangelio, que la palabra es poder de Dios para salvación. Tenemos pues que predicar la palabra. No debemos perder el tiempo enseñando a nuestras iglesias nuestras propias ideas o dando pláticas motivacionales o enseñando los conceptos del mundo. Ya la iglesia está cansada de esto. Necesitamos venir a la palabra. He pensado en varios predicadores que han tenido influencia en mi vida. Muchos en verdad. Y usted puede tener gente que es gran predicador. Hemos tenido ahora ya 3 predicadores aquí maravillosos. Maravillosos. Incluso vamos un poco más atrás y podemos buscar predicadores contemporáneos que han llamado nuestra atención y a los cuales escuchamos con mucha atención. Y podemos dar un paso todavía más atrás y encontrar otros grandes predicadores. Incluso podemos llegar a la Biblia y encontrar en Pablo un predicador maravilloso o en Pedro un predicador fantástico. Pero un predicador, el más grande que ha habido sobre la faz de la tierra, es el Señor Jesús. Es a Él a quien tenemos que seguir, es a Él a quien tenemos que escuchar. El Señor Jesús fue el más grande de los predicadores y el estilo de predicación de Jesús es un estilo completamente centrado en la palabra. Capítulo 7 de Juan, el Señor hablando. Escuche con atención, sé que lo ha leído, pero ahora haga lo suyo. Dijo Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pero además añade más adelante en el capítulo 12, versos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si Jesús no va a decir nada que su Padre no le haya dicho, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que Dios no ha dicho? Si Jesús no habló por su propia cuenta,
sino que se sometió al dicho de su padre. ¿Por qué el hombre moderno, por qué el predicador actual se atreve a hablar por su propia cuenta? El que por su propia cuenta habla, su propia gloria busca. Solo dice la palabra. Y cuando tenemos entonces nosotros personas que nos están hablando para su propia gloria, buscando su propio beneficio, sin predicar la palabra pura del Señor, están buscando su propia gloria. Debemos enseñar en nuestros seminarios a los jóvenes que están ahí que no deben buscar su propia gloria. Porque hoy día salen de los seminarios pensando que van a ser grandes personajes contemporáneos de una iglesia que está ahora en decadencia. No busquemos nuestra propia gloria. La predicación de la palabra exige que la gloria sea para el Señor. Jesús dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino digo solo lo que el Padre me ha dicho que haga. En nuestros tiempos, en los que han surgido los merolicos de la fe, en esta época de franca rebelión a la palabra inerrante e infalible, nos viene bien la advertencia del Señor a su pueblo, cuando allá en la profecía de Jeremías, capítulo 23, dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y más adelante dice: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Yo no los mandé, yo no les dije. Aquellos que hablan por su propia boca, aquellos que dicen: el Señor me ha dicho, aquellos que sueñan sueños mentirosos y los cuentan, dice el Señor: estoy en contra de este profeta mentiroso. Hermanos, nosotros hoy día en México, no lejos de nosotros, en América Latina también, tenemos una gran cantidad de personas hoy día que están hablando: el Señor me dijo, el Señor me instruyó en esto. Tuve un sueño y el Señor me reveló esto. Y lo que les reveló normalmente no está sustentado por la palabra. Producto de una indigestión seguramente. Estoy en contra, dice el Señor, de quienes cuentan sueños mentirosos. Yo no los mandé. No hicieron ningún provecho a mi pueblo. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué nos está sucediendo hoy? Nuestros hermanos que han hablado aquí nos han dicho que mucha gente afirma la infalibilidad bíblica. Muchos predicadores afirman la inerrancia. Muchos predicadores dicen predicar la pureza de la palabra. Pero en la práctica teológica, en la práctica de la interpretación, están haciendo todo menos predicar con fidelidad la palabra. Y las más grandes herejías están llenas de sustento bíblico. Y le ponen pasajes a todo y justifican sus enseñanzas. No los mandé, dice el Señor. Yo no los mandé. No les hagan caso. Debemos recordar que la palabra del Señor es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. 23, 29 de Jeremías lo dice. No es mi palabra como fuego, dice Jehová,
y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor, amados hermanos, es nuestro tesoro. Es nuestro tesoro. Y lo estamos malbaratando. Lo estamos mercadeando. Y estamos haciendo que las iglesias escuchen un evangelio diferente. Y la palabra dice que si alguien viene y nos predica un evangelio diferente, que sea anatema. La predicación de la palabra exige que cada uno de nosotros estemos preparándonos constantemente en la lectura, en la reflexión, en el estudio de la única palabra infalible y cierta, perspicua, clara, que nos ha sido encomendada, que nos ha sido dada. Tenemos que meternos a la palabra. Así que lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le pide este encargo es: predica la palabra y nada más que la palabra. ¡Qué tarea tan difícil! Porque predicar la palabra entraña sufrimiento, porque hay que ponerse a estudiar. Hay que dedicar horas enteras. Hay que estar encerrado en oración con el Señor. Pero predica la palabra. Un predicador famoso dijo: no puedo pasar de esta expresión, porque esta expresión no ha sido encarnada en la predicación de los pastores de este tiempo. Predicar la palabra, hermanos, es absolutamente necesario. Lo segundo, la proclamación no tiene poder en sí misma si no viene sustentada por las Escrituras. Escúchelo, La proclamación no tiene poder en sí misma si no viene sustentada por las Escrituras. Ayer leí un mensaje en las redes sociales de un tío mío, al que admiro y que me sigue con frecuencia. Me puso en el mensaje: solo recuerda, el poder está en Él y en su palabra. Ahora, esto que no fue sacado de la Biblia, esto me lo dijo mi tío. Mi tío es el menos inspirado de todos. Pero me lo dijo. Pero esto me hace recordar que justamente el poder de la proclamación no está en la proclamación misma. El poder de la proclamación radica en las Escrituras, radica en el Evangelio. El poder y la eficacia de la predicación no descansa en la predicación misma, sino en lo que contiene. No es nuestra predicación la que hace eficaz el Evangelio. Es el Evangelio lo que hace eficaz la predicación. Se lo repito. No es nuestra predicación la que hace eficaz el Evangelio. Puede estar aquí el mejor de los oradores, haciendo una presentación impecable, pero esa proclamación sin el Evangelio no sirve de nada. No es nuestra predicación, pues, lo que hace eficaz al Evangelio. Es el Evangelio lo que hace eficaz la proclamación. Por lo tanto, tenemos que cernirnos al Evangelio, tenemos que unirnos al Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio. No cualquier cosa, sino el Evangelio. La proclamación por la proclamación misma no da eficacia. No es eficaz. Tenemos grandes oradores hoy día, grandes exponentes con un evangelio hueco, con palabrerías, con experiencias personales, con corrientes del mundo, convincentes, por cierto, pero alejados del evangelio. Quiero que recuerde que esta predicación, pues, que nuestra predicación no es eficaz por la predicación misma, sino por el Evangelio. Y en ella, amados hermanos, encontramos imperativos que son órdenes
para nosotros sí que no podemos pasar por alto. Y además estar en este texto. Recuerde que los imperativos son órdenes dadas. Déjeme contarle que mi esposa da clases y ella a sus alumnos les dice, tienes que hacer esta tarea. Es un imperativo, no es un imperativo divino, pero es un imperativo. Cuando ella me da órdenes así, casi divino. Pero a los jóvenes de la escuela no. Haz esta tarea. Entonces un alumno un día le dijo, pero maestra, es que tengo que hacer esta tarea a la fuerza. ¿Le ha pasado? ¿No le ha pasado con sus hijos quizá? Es que tienes que lavar los trastes o hacer tu cuarto, lo tengo que hacer a fuerza. Mi esposa, que es muy sabia, dijo, no lo tienes que hacer a fuerza. Hay una especie de descanso. Qué bueno. Pero no ha terminado ella. También lo puedes hacer con gozo. Pero de que lo haces, lo haces. ¿Es que tenemos que predicar la palabra a fuerza? No, hermano. No lo tiene que hacer a fuerza. Lo puede hacer con gozo. Pero de que lo hace, lo hace. Los imperativos tienen esta función, ¿no es cierto? No es que tengamos nosotros que excusarnos de este imperativo, sino que tenemos que estar haciendo lo que la Biblia dice. Hágalo con gozo, pero si no, hágalo a fuerza, pero hágalo. ¿De que lo hace? Lo hace. Y los imperativos están claros, ¿no? Prediques la palabra. Todos en el idioma original están en este sentido imperativo. Pero además dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. La predicación de la palabra. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Cada día que pasa es un día menos en el reloj escatológico del Señor. Cada día, yo no sé cuándo venga, no lo sabe usted, no lo sé yo, no lo saben los ángeles del cielo. Pero viene. Viene el final de todo, pero estamos en los últimos tiempos ahora mismo. No perdamos el tiempo en cosas superfluas, en filosofías del mundo, en banalidades. Tenemos que predicar la palabra todo el tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Es asombroso como hoy en nuestro país están sucediendo tantas cosas. Hay decretos que nos están afectando, hay decretos que están yendo en contra flagrantemente de la palabra. La libre convivencia, por ejemplo. La identidad de géneros. La tolerancia ante todo lo que ahora es inmoral y que nos llevan a nosotros a considerarlo moral. Los ataques que está teniendo la iglesia en este sentido. Y nosotros estamos abstraídos, estamos apartados, estamos a un lado. No estamos predicando la palabra a tiempo, ni fuera de tiempo. No nos hemos mostrado. No hemos hecho una declaración. No hemos dicho nuestro sentir, no hemos dicho lo que la Biblia dice al respecto. Otros se han manifestado. No estoy pensando que de aquí salgamos a una manifestación. Lo que estoy diciendo es que la proclamación de la palabra tiene que ser dicha en nuestras iglesias para que la iglesia no se sume a toda esta gran cantidad de asuntos inmorales que nos están llevando justo a caminos equivocados y que luego están encontrando alrededor pasajes de la Biblia que justifiquen sus conductas antibíblicas. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo tiene que ver con que sí seamos prudentes, pero que con toda contundencia hablemos las verdades bíblicas a nuestra iglesia y a la gente que está fuera de nuestra iglesia. No lo estamos haciendo. Recién en esta iglesia yo prediqué sobre un pasaje de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo llega a Tesalónica. Usted sabe esta historia. Pablo llegó a Tesalónica
y lo acusaron. Pero una acusación bastante hermosa. No hay insulto más bueno que le pudieran haber dado al apóstol Pablo y a Silas. Les dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y los acusaron en Tesalónica por esto. Tuvieron que sacarlos pagando una fianza. Luego se fueron a Berea, pero los acusaron. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué? Porque ellos predicaron la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el mayor de los insultos estuvo el mejor de los halagos. ¿Dirán eso de nosotros? ¿Le conocen alrededor de su iglesia? Alrededor de la iglesia dicen, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo prefiero un insulto así que un halago de esta iglesia, gracias a Dios, no se mete con nadie. Preferimos el halago al insulto, porque no queremos predicar la palabra a tiempo ni fuera de tiempo. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, y solo la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Además, redarguye. Debemos convencer a nuestras iglesias de su culpa. El pecado debe hacerse sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. La palabra fielmente predicada exige una demanda de santidad de nuestra iglesia. No podemos brincarnos pasajes que demanden santidad. No debemos buscar en la Biblia todo aquello que halaga el oído de la iglesia. Debemos ser capaces de predicar un evangelio completo, el consejo completo de Dios. Aun y cuando este evangelio completo, aun cuando esta palabra predicada ofenda a la iglesia, es tiempo de que la iglesia sea ofendida por Dios. Tanto tiempo la iglesia ha ofendido al Señor. Es tiempo ya de dejarlos ofender un poco por el Señor. Y la palabra tiene que ser predicada y tiene que redarguir y tiene que llevar justo esta intención de señalar el pecado con toda puntualidad en el que la iglesia cae constantemente. Reprende. En el proceso de redarguir o convencer al pecador, este debe ser reprendido severamente. No se debe reducir la gravedad del pecado. La predicación de la palabra implica reprensión también. No nos gusta. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero alguna vez predicando desde su púlpito ha querido reprender una actitud pecaminosa, pero porque está en la Biblia, es lo que tocó predicar. Y la gente se ofende. Alguna vez me dijeron, pastor, conoce mi vida, y me echó muchas indirectas. Y yo dije, lo siento mucho. Quise ser directo. Fallé. Porque quería ser directo, por lo que dice la palabra. Pero sí, hermano, predicar la palabra, reprender, hablar del pecado a la gente, de las consecuencias del pecado a la gente, te hace impopular. Es mejor ser impopular y agradable a Dios que popular y desagradable a Dios. Porque sabemos a quién servimos y sabemos a quién le tenemos que dar cuentas al final de nuestro ministerio. Reprende, dice el apóstol a Timoteo, y exhorta con toda paciencia y doctrina. Con mucha paciencia, pero con mucha enseñanza.
No podemos exigirle a la iglesia algo que no le enseñemos por la palabra. Recuerda el pasaje del capítulo 3. La palabra de Dios, la escritura, toda es útil y es inspirada por el Señor. Pero además su utilidad, según está ahí, dice la Biblia, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y este ciclo no puede romperse, debe de ser exactamente como está en la palabra. La Biblia nos enseña, luego llama nuestra atención, finalmente nos corrige y luego nos dice por dónde caminar. Eso tenemos que llevar a la iglesia con paciencia, con doctrina, enseñarle por dónde tiene que caminar en este afán de predicar la palabra pura. La palabra pura. Vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice la Biblia, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nuestro tiempo, hermanos, es un tiempo de amontonamiento de falsos maestros que endulzan nuestros oídos. Y nosotros con comezón de oír seguimos aquellas corrientes que nos están queriendo imponer a la iglesia de este siglo. Y tenemos que reflexionar. No hay cosa más urgente hoy que volver a la palabra y predicar la palabra, atender la palabra. Y solo la palabra. El apóstol termina diciéndole a Timoteo la última expresión, también en imperativo, en el versículo 5. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Si usted quiere llevarse algo hoy de aquí, dos cosas son importantes. Predica la palabra y cumple tu ministerio. ¿Lo tiene que hacer a fuerzas? No. Lo puede hacer con gozo. Pero de que lo hace, lo hace. Usted decide. Pero hoy estamos aquí, ayer y hoy, no para dar un consejo moral. Estamos aquí para hablar de que la palabra inspirada por Dios es inerrante, es infalible, es inmutable, es perspicua, es única, es la verdad y no se le tiene que quitar ni poner absolutamente nada. Y todo lo que en ella está escrito nos sirve a nosotros para dirigir nuestra atención hacia donde Dios quiere, solo para su gloria. Y nuestra mente tiene que ser esta. Todo lo que hagamos, lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Y nos has dado a nosotros el ministerio de la palabra como el ministerio más importante de nuestras iglesias. No queremos ir tras las fábulas. Queremos atender con puntualidad tu palabra y seguir este mandato que tienes para nosotros de predicar la palabra, de cumplir nuestro ministerio. Porque tenemos a Jesús como testigo de este encargo. A Él mismo como ejemplo de predicar y de hablar solo lo que tú le dijiste. Permite, Señor, que ninguno de mis hermanos aquí que están a cargo de una iglesia, que predican con frecuencia, se aleje de la proclamación pura de tu palabra. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén.